En la oscuridad sofocante de la medianoche, bajo un cielo estrellado que parecía burlarse de su desesperación, María apretaba la mano de su hijo de 6 años, mientras el coyote le susurraba: «Ahora o nunca». El mundo había cerrado sus puertas con un estruendo metálico, fronteras selladas por el miedo a un virus invisible que devoraba vidas y economías. Países enteros se atrincheraban, aviones aterrizados, puertos clausurados. Pero México, en un acto de audacia o locura, había abierto las suyas de par en par. «Bienvenidos», decían los carteles improvisados en la frontera sur, mientras caravanas de almas rotas serpenteaban desde Centroamérica, huyendo de la pobreza, la violencia y ahora la pandemia que no distinguía entre ricos y pobres. María había dejado atrás su aldea en Honduras, donde las pandillas reinaban y el hambre era un compañero constante. Con su hijo, Pedro atado a su espalda en una mochila raída, cruzó ríos embravecidos y selvas traicioneras. Otros se unieron. Un padre venezolano con ojos hundidos por el duelo, una familia guatemalteca que cantaba himnos para ahuyentar el terror. Eran miles, un río humano que fluía hacia el norte, atraídos por el rumor de refugio en México. Aquí no hay muros, solo manos extendidas, les decían los activistas en los campamentos improvisados, pero la realidad golpeó como un latigazo. En las afueras de Tapachula, Chiapas, el grupo de María fue emboscado por traficantes disfrazados de salvadores. «Paguen o mueran», gruñeron, armas en mano. El pánico se desató. Gritos, disparos al aire, niños llorando. María corrió, Pedro sollozando en sus brazos. Horas después, exhaustos y heridos, fueron encontrados por una patrulla de rescate mexicana. Voluntarios con máscaras y guantes los subieron a camiones, ofreciendo agua y promesas de asilo. «Están a salvo ahora», dijo un oficial con voz cansada. En el centro de detención temporal, María se derrumbó. Lágrimas calientes rodaron por sus mejillas mientras Pedro preguntaba: «Mamá, ¿ya llegamos al paraíso?». Los demás migrantes, rescatados de las garras de la muerte, lloraban también. De alivio, de trauma, de incertidumbre, historias se entretejían en susurros, pérdidas familiares, viajes infernales, sueños rotos. Sin embargo, en la quietud de la noche, un rumor se extendió como veneno. «No todos son lo que parecen», murmuró un hombre en las sombras. María levantó la vista, el corazón acelerado. ¿Quién era ese extraño entre ellos? Y entonces, un grito perforó el silencio. Alguien había desaparecido. El centro de detención en Tapachula bullía como un hormiguero perturbado. Luces fluorescentes parpadeaban sobre rostros exhaustos, mientras voluntarios distribuían mantas raídas y sopa tibia. María acunaba a Pedro en un rincón, sus ojos escudriñando la sala abarrotada. El grito que había perforado la noche provenía de una mujer salvadoreña, cuyo marido había vanished sin dejar rastro. «Se lo llevaron. Los traficantes están aquí dentro», sollozaba, señalando a las sombras. Los oficiales mexicanos, con uniformes arrugados por turnos interminables, intentaban calmar el caos. «Es solo un malentendido», aseguró el capitán Ruiz, un hombre de bigote canoso y mirada endurecida por años en la frontera. Pero María no se tragaba eso. El rumor del hombre en las sombras la inquietaba. «No todos son lo que parecen. ¿Infiltrados? ¿Espías de las pandillas?». México había abierto sus fronteras cuando el mundo las cerraba por el COVID-19, atrayendo no solo a desesperados, sino también a oportunistas. Caravanas enteras fluían desde Guatemala, El Salvador, Honduras, incluso Venezuela, pero con ellas venían lobos disfrazados de ovejas. Al amanecer, María se unió a un grupo de migrantes para compartir historias. Estaba José, el venezolano, que hablaba de hiperinflación y hambre en Caracas. «Crucé el Darién a pie, perdí a mi hermano en la selva», confesó con voz quebrada. Luego la familia guatemalteca, la madre con cicatrices de quemaduras, relataba cómo las maras habían incendiado su hogar. Sus llantos se mezclaban, un coro de dolor que resonaba en las paredes de concreto.
Voluntarios de ONG como Médicos Sin Fronteras atendían heridas, distribuyendo máscaras y gel antibacterial, recordando que la pandemia aún acechaba. Pero la tensión crecía. Durante el registro, un oficial encontró un teléfono oculto en las pertenencias de un hombre taciturno, con mensajes codificados sobre cargas humanas. El encapuchado se desvaneció entre la multitud tan rápido como había aparecido, dejando a María con un nudo en la garganta. El centro de detención, un laberinto de catres improvisados y murmullos constantes, se sentía ahora como una trampa. Pedro dormía inquieto a su lado, su respiración entrecortada por sueños de persecución. María no podía cerrar los ojos. Cada sombra parecía cobrar vida, cada ruido un paso sigiloso. Al mediodía, el capitán Ruiz reunió a un grupo selecto de migrantes para una charla informativa. México les ofrece asilo, pero hay reglas. Explicó, su voz firme pero agotada. Habló de la pandemia que aún azotaba el mundo. Cuarentenas obligatorias, pruebas COVID y la promesa de un futuro mejor en ciudades como Monterrey o la capital. José, el venezolano, asentía con esperanza, pero la mujer salvadoreña, Ana, irrumpió. «Mi esposo, ¿dónde está?» Ruiz suspiró. «Estamos investigando. Podría haber huido por su cuenta». María decidió actuar. Se acercó a José y a la familia guatemalteca, formando un improvisado consejo. «Ese encapuchado, lo vi en la emboscada», susurró. La madre guatemalteca, con sus cicatrices como recordatorio de horrores pasados, agregó. «Hay rumores de cárteles infiltrados. Usan los centros para reclutar o extorsionar». Compartieron más llantos. Ana habló de su marido, un exmilitar que huía de las maras. José de su hermano perdido en el Darién, quizás vendido como esclavo. Mientras hablaban, un voluntario de la Cruz Roja se acercó, ofreciendo vacunas y comida. «Cuiden sus pertenencias», advirtió en voz baja. «Han habido robos». María revisó su mochila. El poco dinero escondido seguía allí, pero encontró un papel arrugado que no recordaba. Decía, «Silencio o Pedro paga». Su corazón se detuvo. ¿Cómo había llegado eso ahí? La tarde trajo más rescatados. Un convoy de hondureños demacrados, contando historias de fronteras cerradas en Guatemala y salvación en México. Pero, entre ellos, María divisó de nuevo al encapuchado, ahora sin capucha, conversando con un oficial. Sus ojos se cruzaron otra vez, y él sonrió. Pedro despertó llorando. «Mamá, alguien me tocó». Antes de que María pudiera reaccionar, las luces parpadearon y se apagaron. En la oscuridad total, un susurro cerca. «Estás marcada». La oscuridad envolvió el centro como una manta asfixiante, amplificando cada grito y roce. María se agachó, abrazando a Pedro con fuerza, su corazón latiendo como un tambor de guerra. «Shh, mi amor, quédate quieto», susurró mientras voces aterrorizadas llenaban el aire. «¿Quién apagó las luces? Ayuda, los traficantes». El pánico se propagó como un virus, cuerpos chocando en la penumbra, pies pisoteando mantas. El capitán Ruiz gritaba órdenes. «Mantengan la calma. Es solo un corte de energía». Pero María sabía que no era coincidencia. El susurro «Estás marcada» aún resonaba en sus oídos, y el papel en su mochila ardía como una prueba de traición. Gateó hacia donde había visto al encapuchado por última vez, arrastrando a Pedro. José se unió a ellos, su voz temblorosa. Vi a alguien manipulando el interruptor. Era uno de los nuevos. Ana, la salvadoreña, sollozaba cerca. «Mi esposo. Lo mataron en la oscuridad». Su llanto se unió al de otros migrantes. Una niña guatemalteca gritando por su madre. Un hondureño maldiciendo su suerte. Historias de horror emergían en fragmentos. En el Darién nos emboscaron de noche. Las maras marcan a sus víctimas antes de atacar. México, el refugio prometido, se transformaba en una pesadilla. De pronto, un haz de linterna cortó la negrura. Voluntarios activaban luces de emergencia, revelando el caos. Catres volcados, pertenencias esparcidas. María divisó al encapuchado escabulléndose hacia una puerta trasera. Allí,
exclamó señalando. Ruiz corrió, pero el hombre desapareció en las sombras exteriores. Cuando las luces regresaron parpadeando, el conteo reveló 2 migrantes más desaparecidos. María revisó a Pedro. Una marca roja en su brazo, como una X garabateada. ¿Quién te hizo esto?, preguntó aterrorizada. Pedro lloró. El hombre del susurro. Entonces, un oficial encontró un teléfono abandonado con un mensaje. La caravana cae esta noche. ¿Quién era el traidor entre ellos? El mensaje en el teléfono abandonado. La caravana cae esta noche. Colgaba en el aire como una amenaza inminente. El capitán Ruiz confiscó el dispositivo, ordenando a sus hombres registrar cada rincón del centro. Nadie sale hasta que encontremos al responsable. Bramó, su bigote temblando de furia. Los migrantes, apiñados en grupos temerosos, intercambiaban miradas acusadoras. María ocultó la marca en el brazo de Pedro bajo su manga, pero el niño no dejaba de llorar. Mamá, duele, y tengo miedo del hombre malo. José, con su acento venezolano marcado por el agotamiento, se acercó a María. Debemos unirnos. Si hay un traidor, podría ser cualquiera. Ana, la salvadoreña, asentía entre sollozos, su búsqueda por su esposo convirtiéndose en una obsesión colectiva. La familia guatemalteca compartía su propio terror. En nuestra aldea, los traidores vendían a los vecinos a las maras por unas monedas. Llanto tras llanto se elevaba, un lamento polifónico que resonaba contra las paredes. Madres acunando hijos, hombres conteniendo lágrimas de impotencia, todos víctimas de un mundo que los había expulsado. Voluntarios de ONG intentaban restaurar el orden, distribuyendo raciones y máscaras, pero la paranoia crecía. Un hondureño anciano señaló a un joven silencioso en la esquina. Él no habla, solo observa. El acusado se defendió. Soy como ustedes. Huí de las pandillas en Tegucigalpa. Pero María recordó. Era el mismo que había murmurado. No todos son lo que parecen la primera noche. De repente, un estruendo sacudió el edificio. Disparos lejanos, seguidos de sirenas. «Ataque exterior», gritó un oficial. Los traficantes, atraídos por la apertura de fronteras mexicanas, rodeaban el centro. Ruiz organizó una evacuación improvisada, pero en el caos, María vio al joven silencioso escabullirse hacia una ventana. Lo siguió discretamente, Pedro aferrado a ella. Al alcanzarlo, él se giró con una sonrisa siniestra. Demasiado tarde, María. La caravana ya cayó. ¿Cómo sabía su nombre? Antes de que pudiera gritar, una mano la tapó la boca desde atrás. La mano sobre la boca de María era como una tenaza de hierro, sofocando su grito antes de que naciera. Forcejeó pataleando en la penumbra del pasillo trasero del centro, pero el atacante era fuerte, su aliento rancio contra su cuello. «No luches, o el niño muere», gruñó una voz desconocida. Pedro, a unos metros, lloraba desconsolado. «Mamá». El joven silencioso, el traidor, se rió suavemente antes de desaparecer por la ventana, dejando atrás el eco de su traición. José irrumpió en escena, alertado por los sollozos de Pedro. «Suéltenla», gritó lanzándose contra el agresor. En la lucha caótica, puños volaron, y un cuchillo brilló bajo la luz de emergencia. Ana y la familia guatemalteca se unieron, sus llantos transformándose en rugidos de furia. «Por nuestros hijos», exclamó la madre guatemalteca, arañando al atacante. El capitán Ruiz llegó con refuerzos, disparos de advertencia, retumbando en el aire. El agresor, un hombre corpulento con tatuajes de maras, fue sometido y esposado. María, liberada, corrió hacia Pedro, abrazándolo con lágrimas que quemaban. «Mi vida, mi todo», sollozaba mientras el niño se aferraba a ella. En la sala principal, los migrantes compartían su terror. «Los cárteles nos persiguen hasta aquí», decía un hondureño, sus ojos vidriosos por el cansancio. Historias de rescates fallidos emergían, caravanas emboscadas en la frontera, familias separadas en la selva, llantos que se perdían en la noche pandémica. Ruiz interrogó al capturado. «Trabajas para los Zetas, ¿verdad?» Infiltrados en los centros para secuestrar y extorsionar.
El hombre escupió. México abrió las puertas, pero nosotros las controlamos. Reveló que el joven silencioso era un reclutador y que más ataques vendrían. María, temblando, mostró el papel amenazante y la marca en Pedro. Nos marcaron como ganado, pero en medio del interrogatorio, un teléfono sonó en el bolsillo del capturado. Ruiz lo contestó. Una voz distorsionada rió. El juego apenas comienza. La próxima caravana es nuestra. Fuera. Sirenas aullaban más cerca. Refuerzos aliados o enemigos disfrazados. Las sirenas aullaban como lobos heridos, acercándose al centro de detención, mientras el viento nocturno traía ecos de disparos distantes. María apretaba a Pedro contra su pecho, su llanto mezclándose con el de Ana, quien se mecía en el suelo murmurando oraciones por su esposo perdido. Dios mío, sálvanos. Gemía sus lágrimas formando charcos en el concreto agrietado. José, con moretones frescos de la pelea, vigilaba la puerta. Vienen por nosotros. Los Zetas no perdonan. El capitán Ruiz, teléfono en mano, coordinaba con refuerzos. Manténganse adentro. La Guardia Nacional está en camino, ordenó, pero su voz traicionaba el miedo. El capturado, esposado en una esquina, reía. Demasiado tarde. La frontera abierta es nuestro patio de juegos. Reveló más. Reclutadores disfrazados de migrantes, extorsiones a familias en origen, rutas secretas para tráfico humano. México, en su gesto humanitario durante la pandemia, había atraído a depredadores que explotaban el caos global. Los migrantes, un mosaico de desesperación, compartían sus llantos. Un nicaragüense hablaba de protestas sofocadas en Managua, una cubana de travesías marítimas fallidas. Crucé el mar en una balsa. Perdí a mi hermana en las olas, sollozaba. La familia guatemalteca acunaba a sus hijos cantando himnos para calmar el terror. Voluntarios distribuían agua, pero el aire olía a pánico y sudor. De pronto, un estruendo sacudió las paredes. Una explosión cercana, seguida de gritos. Brecha en el perímetro, alertó un oficial. Hombres armados irrumpieron. Máscaras cubriendo rostros tatuados. «Entreguen a los marcados», exigieron. María vio la X en el brazo de Pedro y corrió hacia un almacén. José y Ana, siguiéndola. En la huida, un tiro rozó el hombro de José, quien cayó gimiendo. Escondidos entre cajas, oyeron el caos. Más llantos, disparos, órdenes. Pedro susurró. «Mamá, nos van a llevar». María lo silenció, pero una sombra se proyectó en la puerta. La voz distorsionada del teléfono volvió a sonar desde algún lugar. Los encontré. La sombra en la puerta del almacén se materializó en una figura enmascarada, arma en mano, la voz distorsionada repitiendo. «Los encontré». María ahogó un grito empujando a Pedro detrás de una caja, mientras José, herido en el hombro, se ponía de pie tambaleante. «¡Corre!», susurró Ana, agarrando a la familia guatemalteca por los brazos. El intruso avanzó, su linterna barriendo el espacio, iluminando rostros pálidos y ojos llenos de terror. Fuera, el caos del asedio continuaba. Disparos esporádicos, órdenes gritadas por Ruiz, llantos de migrantes dispersos. «Por favor, no», sollozaba una mujer. Nicaragüense atrapada en el pasillo, su historia de represión política ahogada en lágrimas. El capitán Ruiz contraatacaba, sus hombres formando una barrera humana contra los Zetas. «Refuerzos en 2 minutos», vociferaba. Pero el tiempo se estiraba como una eternidad. En el almacén, María improvisó. Volcó una caja de suministros, creando una distracción ruidosa. El intruso tropezó, maldiciendo, dándoles segundos preciosos. José cojeó hacia una salida lateral. Ana arrastrando a los niños guatemaltecos que lloraban en silencio. «Mi papá, ¿dónde está?», gimoteaba el más pequeño, evocando recuerdos de aldeas quemadas. María cargó a Pedro sus propias lágrimas cayendo. «Aguanta, mi cielo». Salieron al patio trasero, bajo una lluvia repentina que mezclaba barro y sangre. La Guardia Nacional llegaba, luces azules cortando la noche, pero los Zetas no cedían.
Un tiroteo estalló cerca a balas silbando. María vio a Ruiz caer herido gritando: «¡Evacúen a los civiles!». Entre el pandemonio, un vehículo blindado se acercó. Puertas abriéndose. ¿Salvadores o más traidores? Ana trepó primero extendiendo la mano. Pero cuando María subió, Pedro resbaló de sus brazos. «No», chilló ella. El niño cayó al suelo, y una mano lo agarró desde las sombras. La voz distorsionada rió: «Ahora es nuestro». María se lanzó al barro como una fiera herida. Su grito atravesó la lluvia. «Pedro». La mano tatuada arrastraba a su hijo hacia las sombras. El niño pataleando y llorando: «¡Mamá!». Ella saltó sobre el zeta, uñas clavándose en carne, dientes hundidos en el antebrazo del hombre. La máscara se rasgó. Un rostro joven, casi de niño. La miró con odio. «Es mío ahora», rugió él. Pero José ya estaba encima, puñetazo tras puñetazo, mientras Ana tiraba de Pedro con todas sus fuerzas. La lluvia convertía el patio en un lodazal de sangre y lágrimas. Ruiz, desde el suelo, disparaba cubriéndolos. «Sáquenlos de aquí». La Guardia Nacional respondía al fuego, pero los zetas eran más. Surgían de la oscuridad como cucarachas. Un migrante hondureño cayó cerca, su último llanto ahogado en barro. «Mis hijos. En Tegucigalpa me esperan». Otra madre guatemalteca, la misma de las cicatrices, recogía a su bebé herido y sollozaba. ¿Por qué México nos abrió las puertas si solo nos entrega al diablo? José logró arrancar a Pedro. El niño temblaba, la X roja en su brazo, ahora sangrante. María lo abrazó corriendo hacia el vehículo blindado mientras balas silbaban a su alrededor. Ana subió primero, luego los niños guatemaltecos, todos llorando en un coro desgarrador. José, con el hombro abierto, empujó a María dentro. «¡Vámonos!», gritó al conductor. Las puertas se cerraron con un golpe metálico. El vehículo arrancó a toda velocidad, dejando atrás el tiroteo. Dentro, en la penumbra roja de las luces de emergencia, Pedro enterró la cara en el cuello de su madre. «Ya pasó, mi amor», le susurró ella, aunque su voz se quebraba. Entonces, el conductor se giró. Era el joven silencioso del centro. Sonreía. «Bienvenidos a la verdadera caravana», dijo, y levantó una pistola. «Los marcados nunca se van». El joven silencioso, ahora al volante, apuntó la pistola con mano firme, su sonrisa un corte en la oscuridad del vehículo blindado. «Los marcados nunca se van», repitió, acelerando por caminos embarrados mientras la lluvia azotaba el parabrisas. María se petrificó. Pedro aferrado a ella, sus sollozos ahogados por el rugido del motor. «Por favor, no», imploró Ana, cubriendo a los niños guatemaltecos que lloraban desconsolados. «Mamá, quiero ir a casa». José, sangrando del hombro, intentó abalanzarse, pero el traidor disparó al techo. «Quietos, o el próximo es para el niño». El vehículo zigzagueaba por rutas secundarias, alejándose del centro asediado. «Trabajo para los zetas», confesó el conductor, ojos fijos en el retrovisor. «México abrió fronteras, pero nosotros las cerramos con deudas. Ustedes son mercancía, órganos, mano de obra. Lo que paguen las familias». María recordó el papel amenazante, la X en Pedro, marcas de propiedad. «Mi hijo no», susurró, lágrimas rodando. Pedro gimoteaba. «Mamá, ¿por qué nos odian?». Ana, entre sollozos, contó su historia. «Mi esposo descubrió un infiltrado en la caravana. Por eso lo desaparecieron». La madre guatemalteca acunaba a su bebé, llorando. «Quemaron nuestra aldea por resistir a las maras. México era esperanza, no esto». José, jadeando, agregó: «En Venezuela, el hambre nos expulsó. Aquí, los lobos nos devoran». Llanto colectivo llenaba el aire, un lamento por sueños rotos en un mundo pandémico que ignoraba su dolor. De pronto, el radio crepitó. Voz de Ruiz: «Herido pero vivo. Intercepten el blindado. Traidor a bordo». El conductor maldijo, virando bruscamente. Pero un bloqueo apareció adelante. Luces de la Guardia Nacional. «Fin del camino», gritó él, pisando el freno. En el caos,
José forcejeó por la pistola. Un disparo resonó. ¿Quién cayó? María miró horrorizada. Sangre salpicaba el asiento. La sangre salpicaba el asiento delantero, roja y viscosa bajo las luces intermitentes del vehículo. El joven silencioso, el traidor, se desplomó sobre el volante con un gemido ahogado, la pistola cayendo de su mano inerte. José, jadeando, la recogió. Le di, pero no estoy seguro. Un agujero humeante en el hombro del conductor, pero él aún respiraba. El vehículo zigzagueando salvajemente por el camino embarrado. María gritó, «¡Para el auto!», mientras Pedro lloraba histérico. «Mamá, sangre, me duele el brazo». Ana tomó el control pisando el freno con fuerza. El blindado patinó hasta detenerse en un claro rodeado de selva chiapaneca. Lluvia torrencial azotando el techo. Salieron tambaleantes. José atando al traidor con correas improvisadas. «Llama a Ruiz», urgió María, pero el radio crepitaba estática. La madre guatemalteca acunaba a sus hijos, sollozando. Pensé que México era salvación, no esta carnicería. Sus llantos se unían. Ana por su esposo, José por su hermano perdido. Migrantes anónimos evocando horrores de caravanas pasadas. De pronto, faros cortaron la oscuridad. Vehículos de la Guardia Nacional rodeándolos. «Manos arriba», ordenaron. Ruiz, vendado pero vivo, bajó de uno. «Los encontramos por el GPS», explicó. El traidor era un topo, pero habían desmantelado la red esa noche. «Están a salvo ahora», aseguró, mientras paramédicos atendían heridas. Pedro, con su marca roja, fue curado. María lo abrazó, lágrimas de alivio mezclándose con lluvia. Pero en la evacuación hacia un refugio seguro, un mensaje llegó al teléfono del traidor. «La marca persiste. El llanto final vendrá al amanecer». María lo leyó horrorizada. ¿Quién enviaba eso? Y entonces, en el horizonte siluetas se movieron. Más zetas acercándose. Las siluetas de los zetas emergieron de la selva como fantasmas vengativos, armas reluciendo bajo la luna menguante. María se interpuso entre Pedro y el peligro, su cuerpo temblando pero firme. «No lo toquen», rugió mientras el niño lloraba. «Mamá, no me dejes». Ruiz, con la Guardia Nacional, formó una línea defensiva. Fuego a discreción. Balas cruzaron la noche, iluminando rostros de migrantes aterrorizados. Ana cubría a los niños guatemaltecos, sus sollozos uniéndose al estruendo. «Por mi esposo, por todos los perdidos», José, herido pero feroz, disparó la pistola del traidor, derribando a uno. «Por Venezuela, por los que no llegaron», gritó. La madre guatemalteca con su bebé en brazos lloraba. «Basta de sangre. Queremos paz». Llanto tras llanto se elevaba. Hondureños recordando selvas mortales, salvadoreños huyendo de maras, todos unidos en un coro de dolor por un mundo que cerraba fronteras mientras México las abría atrayendo esperanza y horror. El amanecer tiñó el cielo de rojo, como la sangre derramada. Los zetas retrocedieron superados en número, pero su líder gritó: «La marca persiste. Volveremos». María miró la X en el brazo de Pedro. Ahora, una cicatriz de supervivencia. Ruiz los escoltó a un refugio verdadero en la ciudad, donde voluntarios los recibieron con abrazos y promesas de asilo. En el nuevo amanecer, María se sentó con Pedro, José y Ana, compartiendo lágrimas de alivio. «Sobrevivimos», susurró ella. Pero en la quietud, un teléfono vibró. Mensaje anónimo. «El llanto final es eterno. Fin o nuevo comienzo». Los migrantes, rescatados pero marcados, lloraron no solo por el pasado, sino por el incierto futuro en un México de puertas abiertas y sombras eternas.